Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la programación básica del controlador Full Gauge MT512E2HP. Hay que tener en cuenta que este es un controlador para refrigeración o calefacción con un solo sensor de temperatura, y en el modo de refrigeración ejecuta la descongelación por ciclo fuera o parada de compresor. Aquí tenemos las indicaciones y teclas del mismo. Posee dos teclas en la parte derecha para aumentar y para disminuir. Tenemos la tecla de menú, la tecla set, podemos verlas acá arriba en la fotografía real. Aquí tenemos la indicación de refrigeración, ¿cierto? Indicación de estado o modo de operación de calefacción, indicación de hielo, indicación para bloqueo de funciones, indicación para desactivación de la función de control, y aquí tenemos la unidad de temperatura que por lo general trabajamos en grados Celsius. En cuanto a las conexiones, vamos a ver aquí que 1 y 2 para conectar el sensor de temperatura que trae él. Aquí tenemos para pin 9 para conexión neutral, para conexión de línea 110 el pin 10, y para conexión 220 aquí tenemos el pin 11. Y en la parte de acá de los contactos solamente tenemos el 15 y 16, un contacto normalmente abierto para activación o desactivación del periodo de congelación o de congelación, dependiendo del circuito eléctrico que tengamos. También en la parte acá derecha podemos ver que tenemos una toma que es para la programación, aquí con el EasyPro, como estamos viendo aquí. Bien, ahora vamos a ver qué información básica necesito de la cámara frigorífica. Vamos a ver que necesitamos realmente poca información para este caso. Aquí tenemos una tabla de los requerimientos y vamos a dar unos valores de ejemplo para hacer la programación. En este caso requiero el rango de temperatura de operación del equipo. En este caso, este es muy importante para saber o determinar o bloquear prácticamente la temperatura mínima en la cual puedo trabajar el equipo, ya sea por encima de los 0 grados o por debajo de los 0 grados. En este caso vamos a trabajar con equipo de conservación, el cual deseo que trabaje entre 0 y 10 grados si yo deseo programar cualquier temperatura. En pocas palabras, que no me baje la temperatura del equipo de 0 y no me baje la temperatura o no me suba la temperatura del equipo por alrededor de los 10 grados Celsius para este caso. Por eso se le llama rango de temperatura de operación del equipo. El siguiente valor tiene que ver con la temperatura mínima de recinto para apagado del equipo, y obviamente este valor debe estar en este rango. Entonces, para este caso yo voy a tener un ejemplo que el equipo debe apagarse por temperatura en 5 grados Celsius. La otra información que requiero es la temperatura para que el compresor se vuelva a encender después de haberse apagado por temperatura. En este caso debe haberse apagado por 5 grados, y entonces yo determino a qué temperatura o a cuál temperatura debe volverse a encender mi compresor. Para este caso yo quiero que se vuelva a encender en los 8 grados Celsius. Entonces en la parte de control, esta temperatura a la cual se apaga el equipo se llama temperatura de cut out, y la temperatura a la cual vuelve a conectar el equipo se llama temperatura de cut in, que en este caso serían 8 grados Celsius. La siguiente información muy importante, el tiempo, en este caso del periodo de congelación donde va a estar operando el compresor. Para este caso le di 3 horas, y esto depende mucho del equipo, de la carga, etcétera, pero en este caso es un ejemplo. Y por supuesto el periodo del tiempo de descongelación, que para este caso le puse unos 30 minutos. Este periodo también depende mucho de las temperaturas que yo trabaje acá, depende mucho del tamaño del evaporador. Entonces realmente hay que analizar mucho el sistema para establecer esos tiempos, pero para este caso yo puse unos 30 minutos. Ya con estos valores ya me voy aquí a la tabla de funciones que me ofrece el controlador para hacer la respectiva programación. Por ejemplo, en este caso vamos a mostrar aquí en negro los cuales son afectados por los datos que yo solicité en la filmina anterior, y tenemos unos parámetros en rojo, que significa que a pesar que yo no los tuve en cuenta en los requerimientos, sí son muy importantes a la hora de hacer la programación, y por eso están aquí en rojo. Entonces vamos a irlos viendo uno por uno. En este caso vemos aquí que el F02 tiene que ver con la temperatura mínima de recinto para apagar el compresor o la temperatura de cut out del mismo.
Ahora mismo la unidad está en grados Celsius y nosotros habíamos dicho que la temperatura mínima de apagado del recinto era de 5 grados y por esa razón este parámetro debe ser configurado con 5 grados Celsius. Después viene el parámetro F03, el cual dice que ajuste del valor de la temperatura en display. Este es un valor que puede ser positivo o negativo y se usa para corregir el valor de la temperatura que tenga el controlador. Por ejemplo, por factor de error. Por ejemplo, si yo tengo un termómetro bien calibrado y me está mostrando, por ejemplo, en este caso 20 grados Celsius, pero el display me está mostrando 22, significa que debo corregir en -2. En ese caso, aquí tendría que colocarle -2, pero eso es muy raro en estos equipos. Estos equipos tienen los sensores muy calibrados y por lo general eso ocurre cuando tengo una distancia de longitud del sensor de temperatura de más de unos 5 metros. Entonces ahí podríamos afectar o utilizar este parámetro. Bien, en el F04 estamos hablando del mínimo set point o temperatura de recinto que se puede ajustar en el equipo y el máximo set point o temperatura de recinto que se puede ajustar en el equipo, y eso tiene que ver mucho con los rangos mínimos y máximos de operación que nosotros obtuvimos. En el parámetro anterior lo programamos en 0 porque no vamos a hacer ninguna corrección del factor de temperatura. Pero en este caso, aquí sí, estos dos valores se determinan porque nosotros establecimos que el rango de temperatura de operación del equipo va a estar entre 0 y 10 grados. Entonces, con estos valores, con el 0, programamos el mínimo set point y con 10 el máximo set point. Vamos a ver que cuando yo quiera, por ejemplo, programar una temperatura set point menor de 0 o mayor de 10, simplemente el controlador no me va a permitir eso porque simplemente aquí le establecí que este es el rango de operación del mismo. Correcto. En el F06 vamos a hablar del diferencial o histéresis. El diferencial es el valor de la temperatura de cut-in menos la temperatura de cut-out. Entonces recordemos que la temperatura para entrar el compresor después de haberse apagado por temperatura era de 8 grados. Por tanto, la temperatura de cut-in en este caso es 8 grados menos la temperatura de cut-out que es 5, me da el diferencial de 3. Y aquí yo coloco ese valor de 3 para poder respetar eso que yo tengo aquí establecido. En el siguiente parámetro F07 nos pregunta sobre el modo de operación del controlador. Entonces aquí debo especificar 0 para refrigeración y 1 para calefacción. Obviamente vamos a especificar 0 porque es para refrigeración. Ahora seguimos los siguientes parámetros. En el F08 me pregunta por el tiempo mínimo de operación del compresor en segundos para evitar un apagado repentino o un ciclaje muy corto. Eso está en segundos. Entonces este es un valor que uno estipula para evitar que por X o Y forma ese compresor en 10 segundos se apague y se vuelva a encender, para evitarnos altas presiones, para evitarnos arranques consecutivos. Entonces más bien son unos factores de seguridad. Entonces para este caso uno recomienda un valor entre un minuto por allí. En este caso vamos a colocarle 40 segundos y lo mismo para el F09, que significa tiempo mínimo de apagado del compresor. En caso que se nos apague el compresor, él va a esperar mínimo 40 segundos, en este caso lo programé con 40, para volver a encenderlo de nuevo, de forma que evitamos esos ciclajes que se pueden dar o altibajos por altibajos de energía, por otras consideraciones que pueden afectar el rendimiento del compresor. Sin embargo, él los tiene como seguridad porque él va a respetar los tiempos que yo le dé de refrigeración y de congelación. Bien, en el F10 nos pregunta por el tiempo de refrigeración en minutos del compresor. Habíamos hablado que mi periodo de congelación era de 3 horas y por esta razón aquí se programan 180 minutos. En el F11 me pregunta por el tiempo de hielo en minutos. Habíamos establecido que para mi caso era de 30 minutos y aquí configuramos el parámetro con 30 minutos. En el F12 nos pregunta etapa con el que inicia el controlador al energizarse o encenderse. 0 refrigeración, 1 de hielo. Bien, en este caso, si usted está en un sitio donde la energía es estable, pues recomiendo que establezca este parámetro en ceros. Pero donde yo tengo muchos cortes de energía, es mejor colocar este parámetro en 1. ¿Por qué? Porque en este caso, si vamos a suponer que a los 2 horas y media tuve un corte de energía y ahí nuevamente regresa, el controlador esos 2 horas y media vuelve a encender, simplemente sigue con congelación y sigue por 3 horas más. Entonces, ¿qué pasa? En esos se me va a acumular un tiempo de más de 3 horas
con mucho hielo. Entonces, para esos sitios donde yo tengo esos problemas, es mejor configurar este parámetros en 1, porque cuando inicia inmediatamente descongela y después sigue el proceso, pero ya todo depende del diseñador. Para este caso lo configuramos en 0. El F13 tiene que ver con el indicador de temperatura del display bloqueado en deshielo. Entonces significa que si le doy a la opción de sí, lo que se va a hacer es que se va a bloquear el display y yo no quiero eso. Por esa razón, porque me gusta monitorear la temperatura. Por esa razón, este parámetro F13 se configura en 0 para que no se bloquee. El F14 tiene que ver con el retardo a la energización del instrumento en minutos, durante el cual opera como un termómetro. ¿Qué significa? Que cuando se enciende el controlador y yo le doy en este caso un minuto, vamos a ver aquí, un minuto, entonces ¿qué va a suceder? A partir de la energización, él va a esperar un minuto y durante ese tiempo él no va a accionar ninguno de sus salidas, solamente va a estar como un termómetro, y después de ese minuto es cuando él va a operar ese contacto que él tiene para poder operar los equipos que tenemos conectados aquí. Se utiliza mucho porque cuando, por ejemplo, tenemos un corte de energía, da tiempo suficiente para la estabilización de las tensiones, también da tiempo para el equilibrio de las presiones, etcétera, etcétera. Entonces siempre recomiendo colocar este valor en un minuto. Y vamos a ver los últimos parámetros acá. El F15 me pregunta aquí si el tiempo adicional de congelación para el primer ciclo en minutos, y se hace para compensar la carga térmica del equipo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí le programamos, en este caso es opcional del diseñador, 20 minutos. ¿Qué significa? Que cuando se da el primer ciclo, cuando se enciende, además de los 180 minutos que se dan por periodo de congelación, se van a agregar otros 20 minutos más solamente por ese primer ciclo, porque el cuarto estaba caliente, tengo exceso de carga, y una manera de ayudarlo a bajar más la temperatura. Es opcional esta operación, pero me parece interesante. El F16 tiene que ver con la situación del compresor ante una avería del sensor de temperatura o daño. Bien, en caso que el sensor de temperatura tenga algún problema, algún corte, es necesario en este caso programar la emergencia. Entonces, para esta tengo tres opciones. La primera opción, si es 0, significa que el compresor se va a apagar y no va a operar. La opción 1 significa que el compresor va a operar indefinidamente, y la opción 2 se establece que el compresor va a tener un ciclo, un ciclo de encendido apagado dado a los tiempos definidos en F17 y en F18. En este caso yo voy a utilizar la opción 2 para explicar los parámetros F17 y F18. Bien, en caso de que yo le dé la opción 2, el F17 aquí vamos a configurar el tiempo de operación en minutos en caso de falla. Entonces yo voy a establecerle para este caso el mismo tiempo de congelación, que serían de 180, y el F18 el tiempo de descanso del compresor en caso de falla. Vamos a darle unos 30 minutos. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que simplemente el compresor va a trabajar 180 minutos sin apagarse y unos 30 minutos para descanso, para que me funcione en caso de emergencia. Entonces recuerden que en caso que se dañe el sensor, me va a ciclar con estos tiempos mientras busco el sensor para su reemplazo. Entonces considero que es bueno estas opciones que está aquí, opción 2, con unos tiempos de operación para que me dé tiempo a mí de buscar el sensor, reemplazarlo y no se me dañe el producto, porque si lo coloco en 0 simplemente el compresor deja de operar, y generalmente estos equipos a veces parece increíble, pero son los fines de semana cuando ellos fallan y entonces puede dañarse el producto. Entonces para esos casos es mejor que haga este ciclaje mientras se hace el reemplazo del sensor. Bien, a continuación vamos a ver las formas de pasar la información al controlador. La opción para mí más fácil en este caso es con el aplicativo EasyProc Editor y el EasyProc. Entonces simplemente entro al programa, que están aquí, cargo la información al EasyProc y la paso directamente al controlador, tal cual como vamos a ver a continuación. Bueno, ya tenemos nuestro programa aquí y tenemos el EasyProc conectado. Vamos a hallar nuestro controlador, vamos aquí donde dice nuevo y nos vamos a encontrar aquí que en este listado, y nos vamos a buscar nuestro controlador. Recuerden que en este caso es el MT512E y no es el 512 ELOC, que es otra serie, ¿no? Entonces vamos a seleccionar
MT512I o E y damos aceptar acá. Bien, a partir de este momento nos está marcando aquí todos los parámetros y vean que los parámetros están concordando con lo que nosotros vamos a modificar y los vimos en los cuadros anteriores de este video, ¿no? Entonces nuestro objetivo ahora simplemente es darle las respectivas modificaciones para poderlo enviar al controlador. Antes que todo vamos a darle un nombre. Yo en este caso aquí voy a darle un nombre de 1 a la receta que vamos a hacer y vamos a seleccionar primero el F02 y vamos a modificar el valor. Para modificar el valor, que actualmente aquí es 4, solamente aquí lo colocamos aquí encima y vamos a darle el nuevo valor. Nuestro nuevo valor que queremos hacer es de 5 grados. Entonces aquí en este campo quitamos 5. Bien, y damos con la tecla Enter y vean que se modifica. Bien, a continuación vamos a ir modificando cada uno de los criterios. En este caso aquí tenemos el F3, habíamos dicho que estaba en 0, lo dejamos en 0. Vamos para el F4, el cual habíamos especificado que el mínimo set point o temperatura de recinto que se puede ajustar en el equipo era de 0 grados. Actualmente tenemos aquí menos 50. Vamos al campo aquí de valor y le damos 0 y damos Enter. Muy bien, vamos a seguir haciendo todo este procedimiento hasta completar la información. Entonces por eso aquí corto el video para hacer este procedimiento, que es el mismo y un poco demorado para no hacer más largo el video. Bien, vamos a hacerlo y cuando ya tengamos todos los parámetros seguimos con el proceso. Bien, pueden observar que ya tenemos nuestros parámetros configurados. Hay unos que no configuramos porque vamos a dejarlos quietos porque serían la configuración avanzada, como el caso del F20 y el F21. ¿bien? Entonces lo dejamos quieto como lo trae el default. Bien, ahora a continuación ya tengo toda la información de mis parámetros básicos. Ahora vamos a simplemente guardar la receta. Damos aquí en guardar. Ok, vemos que tenemos nuestra receta aquí. Veanla acá. Ahora nuestro procedimiento es enviarla al Easy Pro. Vemos que todas sus posiciones están vacías aquí y para ello, después de haberla seleccionado, damos aquí a la flecha de transferencia. Veámoslo aquí y me preguntan qué posición voy a pasarla. Recuerden que es más cómodo para nosotros pasarla a la posición 1. La seleccionamos y le damos a aceptar. Tal cual como estamos viendo. Entonces vean, aquí dice que la receta fue enviada con éxito. La tenemos aquí ya grabada. Ahora vamos a desconectar nuestro equipo y pasarlo la información al controlador. La otra forma que podemos hacer es ir pasando los parámetros o corrigiéndolos de forma manual. Entonces vamos a ver un ejemplo de este caso de una programación manual. Bien, para hacer la programación manual en este equipo, lo primero que se hace es presionar los dos botones de arriba y abajo al mismo tiempo hasta que aparezca la función FUN. Vamos a verlo ahora. Vamos a ver aquí. Véanlo ahí. Y entramos al parámetro F1 o F01. Presionamos el botón Set. Y a partir de este momento, con la tecla superior, vamos hasta la clave que es 123. Si no hacemos este procedimiento, nunca vamos a poder modificar un parámetro sin no poderlo observar. Con 123 presionamos la tecla nuevamente Set aquí y a partir de este momento podemos ingresar en todos los parámetros. Vean como estamos viendo aquí todos los parámetros que hicimos ingresar, y para ingresar en un parámetro vamos a coger en este caso el F04 aquí al azar. Entramos para ver la programación que tiene actual con el botón Set. Miren que está en 0. Bien, si yo quiero modificarlo, solamente subo con las teclas de flecha, aquí en este caso, para modificar el valor, o con la tecla inferior, y para confirmarlo presiono la tecla Set. Ya, veanlo aquí. Vamos a ingresar por ejemplo en la tecla F6. Vamos a ingresar en el parámetro, botón Set, mírenlo acá. Aquí entrada en 3 grados. Si lo quiero modificar, arriba y abajo, véanlo, como está aquí. Y para grabar la información, solamente presiono, en este caso, vamos a colocarlo en 3 nuevamente, el botón Set y queda grabado. Mírenlo allí. Entonces, de esta manera, si ya yo hice toda la programación, esperamos a que él mismo salga automáticamente y queda todo listo. El asunto es que tengo que hacer parámetro por parámetro aquí en este caso, lo cual resulta que hay que hacer, miren, vamos a salir, lo va a resultar con bastante tiempo. Bien, esa
es la forma manual de hacerlo, pero resulta con mucho tiempo. Mientras que con el EasyProc prácticamente es una manera de programar rápida. Bien, después de haber hecho la programación, verificar la comprobación de la programación o receta en el controlador con unas pruebas básicas. Bien, aquí tenemos nuestro sistema para probar el controlador. Tenemos aquí el interruptor. Vemos aquí una salida de línea neutro. Vemos aquí que el amarillo va a un puerto acá que se comunica con el contacto de entrada de nuestro controlador, y aquí la salida va hacia un piloto, el cual nos va a demostrar aquí que estamos en periodo de refrigeración. Bien, este cable azul es para tomar el neutral que tenemos por acá, observenlo, mírenlo aquí, y nos va a completar el circuito para hacer el encendido de nuestro sistema. Entonces ahora vamos a observar otra condición, que nuestro equipo también tiene aquí el conector USB para el EasyProc. Ya hemos pasado la información, y aquí tenemos nuestro sensor de temperatura. Correcto. A continuación vamos a proceder a encender el equipo para explicar ciertas funciones que él hace y así comprobar la programación. Bien, en este caso ya estamos conectados. Vamos aquí al botón encender. Vemos aquí. Vean que a partir de este momento está energizado, y pueden observar aquí que nuestro piloto, vean que está apagado. Recuerden que sin una programación donde él, después de energizado, solamente hay que transcurrir un minuto para que él pueda activar el contacto. Veanlo allí, vean que no tenemos nada aquí como es activado, solamente en espera del minuto. Bien, vamos a esperar ese tiempo para que ustedes se den cuenta que ya estamos con la nueva programación. Bien, entonces esperemos un momentico y seguimos con el video. Bien, como pueden observar, ya nuestro piloto aquí que simula refrigeración está activo. Vamos a verificar aquí el primer parámetro, que es el SEC, debería estar en 5, ¿no? O el set point, mínima temperatura operación. Verifiquemos acá. Presionamos aquí el botón de inferior, este que está aquí. Listo. Y aparece set. Muy bien. Vean que está en 5 grados, está correcto. Otra verificación que vamos a hacer aquí es el mínimo set point. Nosotros habíamos dicho que estaba entre 0 y 10. Entonces vamos a verificar. Vamos a reducir aquí, por ejemplo, la temperatura que yo quiero programar en set point. Vean que de 0 no baja, vean, y tampoco va a subir de 10. Vamos a hacerlo aquí nuevamente, verifiquemos, vean que 10 no va a subir, veanlo aquí, correcto. Vamos a colocarlo donde yo quería, que era en 5. También lo puedo hacer por acá. Bien, vamos a hacerlo, me pasé un poquito, vamos a hacerlo aquí que quede en 5, correcto, y grabamos con presión del botón set. Veanlo ahí. Por tanto, ya verifiqué 2 parámetros, entonces significa que toda la receta se fue. Otra función muy interesante que tiene es hacer una descongelación por acá manual. Entonces para ello presiono el botón superior una vez y aparece defrost. Para activarlo solamente vean, presionamos aquí botón inferior de set y vean lo que sucede. Se nos apagó el piloto y ya tenemos aquí el icono o la representación que estamos en defrost. Ahora si yo quiero quitar el defrost manual, hago lo mismo, botón superior, suelto y aparece def, y nuevamente botón set para confirmar el off. Veanlo aquí y termina. Bien, pero como nosotros hicimos que después de la energización vamos a hacer un minuto, vean que el piloto aquí que tenemos acá no ha activado. Por tanto hay que esperar ese minuto para que se active nuevamente el periodo de congelación. Por tanto vamos a esperar y vamos como les he dicho, véanlo aquí, miren, ya activo nuevamente. Aquí voy rápido como hicimos y ya estamos nuevamente en nuestro periodo de congelación. Ahora vamos a probar lo que es la temperatura de cut out y la temperatura cut in que nosotros programamos. Bien, para eso necesitamos utilizar la sensor de temperatura. Bien, y vamos a utilizar un vaso con hielo. Bien, en este caso ya aquí tenemos agua y hielo. Vamos a hacer nuestra prueba. Vamos a colocar aquí la cámara, correcto. Vamos a colocar aquí el sensor y debe apagarse el piloto aquí cuando estemos en 5 grados. Vamos a ver, introducimos el sensor aquí en nuestro sistema y vamos a ver cómo, observen cómo comienza a bajar la temperatura. Veanlo aquí, lo está haciendo de forma rápida. Esperamos a ver que lleguemos a la temperatura de 5 grados.
En caso de que tengamos temperatura por debajo de los 5 grados, pues hay que utilizar ya sea un equipo, una nevera especial para introducir el sensor. Bien, en este caso llevamos por 10 grados, esperamos llegar a los 5 grados. Vamos a ver. Muy bien, 5.9, se ralentiza. Mejor que esté ralentizado para que ustedes observen que cuando lleguemos a 5 aquí, este piloto debe apagarse. Vean aquí, ya estamos a punto. Nos faltan, véanlo aquí, ya se nos apagó. Perfecto en 5, muy bien. Y seguimos bajando un poquito la temperatura. Ahora, como nuestro diferencial fue de 3 grados, ¿qué va a significar esto? Que nuevamente el compresor se va a activar con la temperatura de 5, que es cut-in, más el diferencial, que es de 3, en 8 grados. Muy bien, para eso vamos a sacar nuestro sensor, lo sacamos aquí y vamos a ver cómo la temperatura va a subir. Y cuando estemos en 8 grados aquí, simplemente nuestro piloto se va a activar nuevamente. Veamos aquí, vean cómo comienza a subir la temperatura. Muy bien. Vamos a esperar cuando llegue a 8 para que observen. Estamos en 7. Véanlo, en 8, perfecto. Muy bien, ¿sabes que nuestros diferenciales están bien ajustados? Ahora lo que falta es comprobar son los tiempos, pero como nosotros programamos 3 horas, en 3 horas deberíamos pasar aquí de la congelación a la descongelación y debería apagarse el piloto. Pero eso tomaría más tiempo. Lo importante es verificar varios parámetros para ver si la receta que se pasó está correcta. Bueno, muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en otro. Muchas gracias y nos vemos en otro video.